Buen día, mis hermanos. Muy bienvenidos a nuestra oración con misioneros del amor de Dios. Vamos a prepararnos para este tiempo con Dios. Tenemos, como siempre, un encuentro con el Señor. Y es normal que a veces sientas tus encuentros con Dios más profundos, a veces menos. Depende de varias cosas. Casi siempre de nuestro estado de ánimo, de la disponibilidad que tenemos para orar, de que tanto nos entregamos a la oración en ese momento y también de las veces que Dios nos quiere complacer con un sentimiento especial de Él. Hay veces que Dios nos hace regalo, entonces todo eso influye, mis hermanos, sobre cómo nos sentimos en la oración. Pero algo que tenemos que tener bien claro es que la oración no la hacemos para sentirnos bien, para sentirnos de una manera u otra, aunque muchas veces esos son los resultados de la oración. Definitivamente hay mucha sanación en la oración, pero no podemos buscar a Dios por eso o la oración por eso, porque sería puro egoísmo, y eso es lo contrario a amar a Dios. El amor tiene que ser incondicional. Sienta lo que sienta, no tiene eso que importarme para yo dedicarle mi tiempo a Dios en la oración. Entonces le dedicamos a Dios este tiempo. Irás viendo que poco a poco Dios te va uniendo más a su corazón, aunque tú no te des cuenta. Independientemente de lo que sientas o no sientas, te vas acercando cada vez más a Dios, te vas siendo más fácil escuchar su voz y también dejarte mover y fortalecer por tu espíritu para hacer las cosas que le agradan a Dios. Vamos a respirar profundo, mis hermanos, como siempre. Lo hacemos pausadamente. Dejamos que Dios nos llene de su paz, de su tranquilidad. Nos ponemos en su presencia. Le decimos: Señor, entra en mí, te lo pido. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, por permitirme conectarme contigo. Pero además de este momento de oración, enséñame a hacerlo en diferentes momentos durante el día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por llenarme de tu paz también cuando te lo pido. Gracias por sanarme, Señor, como lo haces muy seguido, mi Dios. Vamos a meditar y a contemplar el capítulo 14, el principio del capítulo 14 de San Juan. Lo vamos a comentar también. Juan 14, versículo 1 y siguientes. Cuando Jesús está hablando en la última cena, les dice: no se preocupen por la muerte. Es el tema principal de estos versículos. La mayoría de nosotros, mis hermanos, nos preocupamos por la muerte, nos da miedo la muerte, pero eso, dice Jesús, es por no entender lo que es la muerte. Y la muerte es ir a Él, es vivir para siempre. Es en verdad resucitar a la vida eterna. Y Jesús, como se estaba despidiendo de los apóstoles en la última cena, y va a morir Jesús, les dice: no tengan miedo, no se preocupen, no pierdan la paz. Leemos en este capítulo los siguientes versículos. Vamos a meditar y hagan pausa cuando quieran, mis hermanos, para dejar que Dios te hable. Jesús les dijo a sus discípulos: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Algunas traducciones bíblicas dicen moradas, como habitaciones para ustedes. Continúa Jesús diciendo: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Hacemos pausa en la lectura. Noten, mis hermanos, cómo Jesús se preocupa por tenernos junto a Él, porque no estemos con miedo y por anunciarnos que vamos a estar con Él. Santo Tomás de Aquino dice, comentando este versículo 3, que Jesús también se refiere a la visita que nos hace a la iglesia
cada día que nos encontramos con Él, no solamente a la vida eterna, sino que también aquí podemos comenzar a vivir con Él y Él nos visita para darnos esa vida ya desde esta tierra. Él nos va a fortalecer en la fe, Él nos va a quitar los miedos, Él nos va a dar la esperanza, la salvación. Es muy hermoso lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y eleva tu corazón a Dios para que en esta oración y reflexión bíblica le digas gracias, Señor, gracias por preocuparte en darme la paz, en darme la tranquilidad, incluso con respecto a la muerte. Que yo entienda, Señor, que si yo te sigo, tú nunca me dejarás solo. En verdad eres mi buen pastor, que cuida las ovejas. Y si eres capaz de dar la vida por mí, Jesús, contimás eres capaz de acompañarme en cada momento difícil de mi vida. Tú estás aquí, Señor, te lo agradezco. Sigamos meditando el versículo 4, dice: ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás el apóstol le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. El Papa Juan Pablo II narra en una de sus encíclicas cómo, en verdad, Jesús es el camino para toda la humanidad, pero es un camino abierto a todos, aun a aquellos que no lo conocen por ese nombre, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ser evangelizado, de conocer a Jesús, pero si se dejan guiar por el Espíritu Santo, lo dice el Concilio Vaticano II también, si se dejan guiar por el Espíritu Santo, Jesús será su camino a la gloria eterna, aunque no se den cuenta que es Él, es Jesús, quien nos abrió las puertas del cielo. Jesús continuó hablando: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y ya con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, todo lo que les he dicho, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les dé otro defensor. Vamos a hacer una pausa en el versículo anterior, el versículo 14. Yo haré cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Pero la clave está en el versículo que sigue. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Es verdad que Jesús promete contestar a nuestras oraciones y atenderlas, pero eso es si hacemos lo que Él nos pide, para los que vivimos o queremos de verdad vivir con Él. Hoy me quedo contigo en oración, Señor. Háblame, dime cómo tú eres el camino al Padre. ¿De qué manera puedo no equivocarme y caminar contigo, Jesús? Obedecerte y de esa manera llegar al Padre. Dame también la luz para no temer a la muerte y entender que tú nos abres la vida eterna y que nos estás esperando con una mansión para cada uno. Cualquier habitación en el cielo es el castillo más hermoso que puede existir. Señor, ábreme las puertas del cielo y a todos mis hermanos también. Me quedo contigo en oración y te digo: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.